10.000conjesús.net. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre nuestra Inmaculada, San José nuestro Padre y Señor, ángeles de la guarda, intercedan por nosotros. Como siempre, empezamos pidiéndole a Jesús que nos ayude a hacer este rato de oración, pidiéndole a San José, pidiéndole a Santa María, a nuestros ángeles, porque necesitamos ayuda, no podemos solos. Es como si nos hubiéramos caído en un pozo de 4 metros de profundidad, o un poco menos, si no nos habremos roto las piernas, y queremos salir, pero las paredes son lisas, de roca lisa, y nos resulta imposible. Las prisiones antiguas, la prisión en que Jesús estuvo es así, es un gran pozo de paredes pulidas, de manera que uno no puede salir. Cuando estamos en ese pozo no tenemos la capacidad de realmente comunicarnos con Dios. Si Dios no nos tira una cuerda, si Dios no nos ayuda, si Dios no nos da su gracia, la acción del Espíritu Santo en nosotros, no nos sale hablar con Dios. No nos sale que Dios nos importe, poner el corazón en la oración, poner al 100% nuestro yo en lo que estamos haciendo, en este momento de la oración. Por eso le pedimos ayuda a Jesucristo, a la Virgen, a San José, a nuestros ángeles, que nos ayuden a crecer en esta relación de amor con Dios. Hoy el Evangelio nos recuerda esos episodios en los cuales Jesús había hecho milagros, pero les recriminan más signos. Y dice el Evangelio: habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo de la sinagoga: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo durante 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo. Y lo llevaron hasta un precipicio sobre el que estaba edificado el pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús abrió paso en medio de ellos y siguió su camino. En este caso, Jesús les recuerda que Dios hace los milagros que tiene que hacer y como los tiene que hacer y cuando los tiene que hacer. No hay derechos a que Dios nos haga milagros. Esta gente pedía milagros, pedía signos, pedía tener privilegios a la hora de ser curados. Como una locura, ¿no? Se les ocurría decirle a Dios que ellos tenían más derecho a recibir los dones de Dios que esos 2 personajes que Jesús recuerda en el comentario en la sinagoga. Esa viuda de Sarepta, en Sidón, o ese leproso que era Naamán, un general del ejército sirio, que fueron curados cuando no fue curado ningún otro en Israel en esa época. De alguna manera Jesús les dice: ustedes no me pueden decir a mí, ustedes no le pueden decir a Dios lo que tiene que hacer. Ustedes no tienen privilegios espirituales para exigir de Dios un comportamiento determinado, que Dios actúe de una forma determinada. Hace poco leía un cuento viejo, pero muy bonito, de un granjero que todos los días se levantaba muy temprano para ir al río a buscar agua. Llevaba 2 baldes, 2 cubetas, y volvía a su casa con esos 2 baldes con los cuales funcionaba durante el día. De esa manera vivía. Una de las cubetas tenía una grieta, no muy grande, pero una grieta. Y todos los días perdía agua. De manera que cuando llegaban a la casa, en la cubeta que estaba bien, estaba entera, tenía todo el agua, y la otra tenía hasta la mitad.
Perdía siempre gotas a lo largo de todo el sendero, iba perdiendo agua y por lo tanto llegaba con la mitad del agua. En general se entristecía, hasta que un día no pudo más y le dijo al granjero: nunca llego con toda el agua, no sirvo, descartame, buscate otro balde, otra cubeta. Y el granjero, con un cariño y una paciencia inmensa, agarró la cubeta, agrietada, con mucho cariño la abrazó y se la llevó y le dijo: vení, te voy a llevar a caminar. Y fueron por el sendero por el que todos los días iban del río a la casa. Y lo que vieron fue un sendero lleno de flores y de plantas en el medio de una zona árida, desértica. Y es que el agua que todos los días caía de esa cubeta agrietada iba haciendo germinar muchas plantas, muchas flores, de manera que el sendero por el cual el granjero pasaba todos los días era un sendero muy bonito, que lo hacía disfrutar un montón gracias al agua que iba cayendo todos los días de esas grietas, de esas gotas de agua. Con esto, Dios quiere que tengamos como más conciencia de que a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros pecados, de nuestras fragilidades, Dios siempre encuentra la manera de sacar cosas muy buenas de nuestras fragilidades. Como de esa cubeta agrietada iba sacando esas gotas que permitieron hacer un sendero lleno de flores, que ese hombre disfrutaba enormemente cada vez que iba y venía del río. Era como su lugar favorito, gracias a las grietas de su cubeta. Dios utiliza nuestra fragilidad de manera que a veces no sospechamos. Eso que pensamos que es un defecto, que nos da tanta pena, ¿no? Ser más débiles, ser más ignorantes, ser más incapaces, no conseguir saber un idioma porque nos cuesta mucho aprenderlo, no conseguir manejar la tecnología como nos gustaría manejar, ¿no? Ahora con el GPS, nuevo, el chat GPT, que es genial, ¿no? La inteligencia artificial, pero no todos lo saben manejar. Mi padre no consigue manejar discretamente el WhatsApp. Y uno puede pensar, bueno, qué mal. Y sin embargo, eso permite que mucha gente lo vaya a visitar, porque saben que no se puede comunicar por WhatsApp, porque no lo sabe usar. Dios mira nuestras fragilidades, nuestras incapacidades, nuestras ineptitudes y le busca la forma. ¿Cuánta gente que va a visitar a mi padre porque no sabe manejar la tecnología no se ha privado de crecer en la caridad, justamente porque mi padre tiene esa dificultad? Si mi padre no tuviese esa dificultad, esas personas no hubiesen ido a pasar ese rato con él. Es un ejemplo pequeño, tonto, pero claro de cómo nuestras incapacidades pueden ser utilizadas por Dios para que alguien nos ayude, para que alguien crezca en caridad, para que se genere ese sendero lleno de flores que nosotros pensamos que era una pérdida, y sin embargo es una ganancia para otras personas. Porque Dios, a partir de nuestras carencias, de nuestras miserias, de nuestras fragilidades, de nuestras ineptitudes, saca de ahí cosas buenas y consigue hacer mucho bien. Por eso tenemos que pedirle al Señor confiar. Señor, ayúdame a confiar en que vos siempre sabrás sacar de mí muchas cosas buenas, como de esa cubeta agrietada, como de esas ineptitudes de mi padre anciano que no sabe ya manejar la tecnología. Y sin embargo, justamente ahí está el don que permite que tanta gente pueda ir a visitarlo y a vivir la caridad con él. Y crecen todos, y ganan todos. Y así tenemos tantos ejemplos que nos rodean, de cómo a partir de una carencia, de una enfermedad, de cosas que no nos gustan, Dios saca mucho bien, porque las utiliza para nuestro crecimiento. Para eso tenemos que pedirle confianza, confiar en que Dios siempre es capaz de sacar maravillas, senderos llenos de flores de nuestras incapacidades. Te damos gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones
que nos has comunicado en este rato de oración. Madre nuestra Inmaculada, San José nuestro Padre y Señor, ángeles de la guarda, intercedan por nosotros.